suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Reborn. Estamos en DCS World con un F15 de la saga Flaming Cliff 3. Y aunque es un simulador un poco arcade del F15, por el tema de que tenemos que andar usando muchas teclas, recordando teclas, y se usa poca cabina y la aviónica realmente no hay mucho juego con ella. Me hace su rinconcito también por ser estos aviones que sirve para escoltar, hacer una sweep, limpieza aérea. Entonces vamos a hablar de él y lo vamos a intentar tratar de manera realista, olvidando el manual que te dice ya de esto ya está arrancado. Así que bueno, debajo de la webcam os iré poniendo las teclas que os voy usando, que es lo importante hoy, y así pues, tenéis una checklist. No hagáis caso al manual porque las teclas están desactualizadas, así que alguna puede que no funcione. Así que lo primero que os voy a enseñar va a ser la tecla Alt-C, que nos sirve para tener el ratón visible, aunque no se puede realmente cliquear nada. Entonces, bueno, primero con la tecla Control C vamos a cerrar la cabina. Yo la voy a cerrar para que no me escuchéis, para que no se haya ruidos de motor. Vamos a pelotito como se tapa también la visera. Y bueno, ya con la cabina pues no va a haber ruidos y me vais a escuchar mejor. Así que voy a empezar arrancando el motor izquierdo, porque me parece un poco falso que si meto electricidad al avión funcione ya todo. Entonces primero voy a meter el motor izquierdo con la tecla Alt derecho Home o Alt derecho Inicio, y veis que aquí se empieza a mover las RPMs, la velocidad, la temperatura aumentará, y aquí veremos pues también presión de aceite, temperatura de aceite, todos estos valores empezarán a subir. Que el hidráulico sube. ¿Vale? Todo desde la sección izquierda. La temperatura sube hasta 570 y después baja a 500, se estabiliza. Y las RPM se suelen quedar en 67, ¿vale? Que es lo mínimo para idle. Y el fuel flow se va a ir a unos 900, casi 1000. Aunque salta el tirón, no se ve este primer dato. Pero cuando esté estabilizado, debería ponerse a 1000. Bueno, pues tenemos los valores. ¿Visto? Ahora pues es cuando voy a darle a mayúsculas L. Y ya como el generador está funcionando, mi avión tiene electricidad la correcta para todos los sistemas. Si quisierais, porque es de noche, le podéis dar a la L y activar pues todos los paneles, ¿vale? Eso como más os gusta a vosotros. Yo lo voy a dejar apagado. Y activaríamos las luces exteriores. Esas luces exteriores van a ser Control L, y veis que nos activa pues las luces de wingtip, la blanca de refuel, y ya está, ¿no? Y luego con Alt derecho, Control derecho, L, fijaros, va a activar aquí la luz anti-collision o estroboscópica. Ya tendremos las luces exteriores activadas. Iríamos otra vez con el motor derecho, que es el que nos falta. Así que con la tecla Control derecho y Home, o Control derecho inicio, vemos aquí como las RPMs se van a subir, se activa la GPU, o la APU mejor dicho, y se igualan al otro motor. Aparte pues habremos visto que aquí la palanquita de gases todavía no se ha movido, pero se pondrá, ahí está, lo hace automáticamente el todo. Eso lo tendríamos que hacer nosotros, pero bueno, podríamos simular que una vez que llegara a 20 RPMs pues movemos palanca de gases para adelante, y luego ya cuando llega a unos 50 la pondríamos en idle. Bueno, ahí vemos que se apaga la EPU, el sonido lo estamos escuchando y el motor se estabiliza. Vale, y tenemos los fuel flow a 1000. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas comprobaciones en el avión para ver que todo funciona. Aquí vamos a lavear, izquierda, derecha, atrás, arriba, abajo, hacemos círculos, metemos los pedales, vemos que todas las superficies se mueven, abrimos el aerofreno. Haciendo todo esto, pues comprobamos que no funciona todo y simulamos que el inercial está todavía alineándose, ¿no? Vamos a aquí aguantar un poquito en pista. Pues ahora le daríamos a la F de flaps para prepararnos ya para el despegue. Aquí tenemos los flaps, que veis que se activa la luz. Y aparte, tenemos que hacer el take-off trim. El take-off trim no es que nos vaya a dar un problema. Hay veces que funciona y otras veces que no. Siempre funciona, pero hay un sonido que normalmente debería funcionar, pero tenemos una luz que nos lo va a suplir. Fijaros, aquí está el take-off trim, el trimado de despegue, aquí está su lucecita. Y aparte vamos a ver que el stick se va a mover. Así que usamos la tecla Alt-T y vemos que se pulsa este botón y la palanquita se mueve, y ahora estamos atentos a esta luz.
¿vale? En el momento que la luz se ha iluminado, hay a veces que funciona, otras no. Escucharíamos también un pitido, un pi, 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 mientras manteniésemos el botón pulsado, que es como ahora, ¿no? Se ilumina porque lo estoy pulsando, lo suelto, lo pulso, verlo ahí, como lo pulso y tal. ¿Ves? Ahí se ve. Aquí no se puede pulsar, pero ahí veis. Tal. Pues ahí también nos cantaría con una señal auditiva. Ya tendríamos el avión trimado para el despegue. Pero tenemos que tener una cuenta, que ya lo veremos en el vídeo de despegue, que es que si debería ser automático el trimado a cero, pero este avión, pues como yo creo que está el sistema de que no está bien modelado, el real seguramente lo haga. El F-18 por ejemplo funciona así: una vez que despega, este trimado de despegue desaparece, pero en este avión no. En este luego tendremos que usar el trimado para ponerlo a cero. Entonces ya tenemos todo el avión listo. Para todo vamos a hacer una pequeña prueba que no nos va a funcionar porque tengo el avión con más de 12.000 libras. O sea, si realmente no va a ser una prueba, va a ser una configuración, pero podríamos probarlo si esta aguja estuviese más en otro lado. Con la tecla Alt-D vamos a mover el bingo. Ahí veis el iconito, el triángulo, cómo se mueve. Entonces, si esta agujita estuviese en 10, por ejemplo, en el momento que la pasa a 10, escucharíamos la señal de bingo. Ahora no la podemos escuchar porque está en 12.000, de hecho está a más de 12.000, ¿vale? Tenemos 16.000 libras, entonces es imposible que nos cante bingo. Ok, entonces con Alt derecho vamos a aumentar bingo, la cantidad de bingo, y con Control Alt izquierdo, tecla D, Alt D, está diciendo Alt derecho, no, y Control izquierdo, letra D, nos rebaja el bingo. Así que Alt izquierdo D aumenta, Control izquierdo D disminuye. Pondríamos el bingo a la cantidad deseada, 8.000 por ejemplo, y después ya por briefing lo iríamos calculando. Luego nos falta, ya estamos listos para hacer el taxi, nos falta la luz del tren de Morro. ¿Vale? Con la tecla Alt derecho L, vamos a ir cambiando la posición de off, que es la que está por defecto. Una vez nos mete en la posición de taxi, la siguiente nos pone en la posición de landing y la siguiente nos pone otra vez en off. Y así el juego. Así que fijaos en la pata de morro. Le doy. Pues lo dejamos en la primera postura. No hay nada en cabina que nos diga qué luz tenemos activada, ¿vale? Por mucho que busquemos, yo no he visto ningún interruptor que se mueva, ¿vale? Así que no hay ninguna sensación en cabina de cómo está puesto. Simplemente es con la vista exterior y saber que es un clic. Bueno, pues eso ha sido el Ramp Star realista de este simulador. Ahora simplemente tendríamos ya que hacer taxi y tal. Espero que os guste la perspectiva de intentar hacer más realista algo que es un poco arcade. Pero bueno, nos hemos tirado lo que ha tardado el vídeo con las explicaciones, quitarle 2 o 3 minutos. Y bueno, pues hacer un arranque y en 6 minutos despegar, son 4 de alineamiento. Pues bueno, es creíble, ¿no? En este avión que realmente es moderno, pero tiene un inercial, pues, entre comillas, antiguo. Entonces, que mínimo que 4 minutos para alineamiento mínimo. Cuando, por ejemplo, un F-16 necesita 8 mínimo para alineamiento perfecto. 4 es para el mínimo. Pero bueno, así andamos. Y como siempre os digo, suscribiros al canal, a vuestros amigos, a todos los que de simulación, recomendarles lo que sea. Y si queréis algún camo especial, habéis visto que estamos en un camo de Estados Unidos, normal y corriente, es bueno, pues lo que tenemos en DCS World. Pues simplemente escribidme en los comentarios y ya lo pondré el camo. Así que bueno, un saludo, os dejo y en el siguiente vídeo ya nos veremos. Chao, hasta luego. Sed felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.